Muy buenas tardes, Margarita. Este ha sido un día un poquito heavy, como decimos nosotros, por lo que veo tanto de mi parte como de la tuya. Pero nada, gracias a Dios, aquí estamos otra vez con otro podcast más de Camino con Propósito. Y queríamos saber muchas cosas de todos estos autores que están escribiendo cosas maravillosas a través del mundo, incluyéndote a ti. Entonces, hoy vamos contigo y queremos saber las publicaciones que has tenido, los libros que has lanzado y todo aquello que te impulsó a poner esto en papel, ¿no? En escribirlo en computadora. Pero primero que todo, dinos un poquito sobre ti, quién eres, dónde estás. Gracias, Laura, por la invitación a tu programa y bueno, un cordial saludo a todos los que nos vayan a ver. Bueno, yo soy colombiana, nací en Colombia. Ujú, Hace 20 años estoy radicada fuera del país. Tuve que salir de mi país debido de pronto a algunas amenazas por parte de grupos al margen de la ley. ujú, Y por ese motivo llegué a este nuevo país a tomar otra vida diferente, nuevas costumbres, como nos pasa a todos los que salimos de nuestro país de origen. Bueno, soy economista de profesión, tengo ujú. estudios en organización de empresas. eh, y bueno, la inquietud de escribir surgió siempre desde niña. Tenía como la intención de escribir. Escribí creo que muchos poemas, los que una vez vi como muy ridículos y los rompí porque no me parecían que estaban muy acordes, cosa que lamento ahora profundamente haberlo hecho, Ujú, porque desde niña, Laura, siempre era como muy soñadora. ujú. Yo no jugaba con muñecas, me disgustaba jugar con muñecas. Yo les decía a las niñas que por qué no jugábamos mejor a la jefe y a las secretarias, cosa que a ellas no les gustaba mucho, Ay, ¿sí? no, Entonces a mí las muñecas no eran, por más que me regalaban, para mí eso no era algo que yo deseaba hacer. no te Yo prefiero, atraía. nada, nada, para nada. A mí ese rol de jugar, cambiarle pañales a las muñecas, hacer comiditas, eso me fastidiaba, no me gustaba. Entonces mejor me encerraba como en mi mundo a imaginarme la empresaria que iba a ser, cómo me iba a vestir, el poder que iba a tener. Mm. Y eso me gustaba más que ir a jugar con las niñitas a las muñequitas. Y todo, y de todos esos sueños que tuve, bueno, casi todos se hicieron realidad. O sea, tuve empresas, tuve lo que quise, pero siempre mi sueño fue ese. Y siempre he sido así muy soñadora, pero no soñadora pasiva, una soñadora muy activa. Eso te iba a preguntar, ¿cómo transfieres entonces esa niñez tuya, la niña aquella que de pronto te toca la puerta hoy y te dice, Ajá. oye, hello, y no vas a hacer nada conmigo todavía? ¿Y cómo tú le explicas, yo sí he hecho algo contigo, lo que he hecho algo de esta manera? ¿Cómo transfieres esa historia al día de hoy tú? Sabes, Laura, que yo tengo una foto de niña todavía que la conservo y la tengo enmarcada muy grande en en mi cuarto. Y todos los días le digo, mira, lo que tú soñaste, yo lo hice. Uy, Y wow. gracias a ti que te encerraste en esa cápsula de tiempo y soñaste y visualizaste una mujer, un día logré hacerlo. Pero como todo, Laura, en la vida, cuando uno llega a la madurez y esto, hay otros elementos que se cruzan en tu vida que te hacen que todo esto que tú conseguiste de pronto se pierda. Y Así, yo fui una de esas, ¿sí? ujú. Yo Yo fui también. una persona que sí, que lo tuve todo y de un momento dado me quedé con las manos vacías. Ujú. Pero igual a esa niña le sigo diciendo que no se preocupe, que eso no es el fin, que siempre hay Así, caídas y es que tienen que haber caídas para tú poder aprender otras cosas nuevas. O sea, ujú. yo le tenía pavor a ser pobre y la vida me enseñó a hacerlo, Mm, ¿sí? Me sí. enseñó a estar muy limitada en las cosas, pero siempre con la fortaleza de que eso era momentáneo. Nunca pensé que yo me iba a quedar allí. Ujú.
Bueno, todo esto vino y como te decía, todos los poemas los rompí un día como de sesión ayer, de puras tonterías que escribía y tenía, pero cantidades. Eso te iba a Solo preguntar, ¿qué hiciste con los poemas? ¿No no, tienes ninguno? ¿Ninguno? me quedó uno y lo conservo tal como lo escribí en ese tiempo. Oh, Solo uno. Y ¿lo eso tienes ahí? porque, ¿Lo tienes y eso, contigo o no? y eso porque que me enamoré de un chico muy joven y entonces me traicionó y todo eso. Se escribió un poema Ah, y eso es lo único que conservo, sí. Pero ya, ya después ya dejé los poemas a un lado y bueno, con el transcurrir de mi vida, eh, quise plasmar en mi primer libro cuando me di cuenta que si yo no escribía esto no me iba a liberar de cosas que de pronto me pasaron y me seguían pasando. Yo en mis libros cruzo muchas cosas, pero sobre todo el problema de la adicción al juego, ¿sí? Que fue uno de los factores determinantes que hicieron de pronto mi caída. ujú, ujú, Entonces, hablo mucho de eso y trato no de dar consejos, Laura, ni decir cómo evitarlo. Lo que trato no es de dar, en mi libro no quiero dar mensajes, quiero dar una sensación, ujú, ¿sí? Quiero más que un mensaje que la gente quede como la sensación. O sea, si alguien lee uno de mis libros, si no ha pasado por alguna de esas situaciones que describo allí, que al menos no se quede igual, que se quede con la sensación, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿O qué pasaría si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo? ujú. ¿Sí? Entonces, Fíjate que me gusta eso que acabas de decir, de que yo no doy consejos, ¿no? Yo simplemente expongo lo que yo pasé, por lo que yo atravesé, para que las otras personas se identifiquen, o sea, cojan el espejo y digan, si yo hago esto es lo que va a pasar. Porque normalmente siempre se dice, ¿qué mensaje vas a dar en tu libro? Y escribe un libro para que dejes un mensaje y tal. Pero bueno, entonces, en realidad es un mensaje, ¿no? Pero ¿cómo es que tú le llamas entonces? yo prefiero dejar una sensación, una emoción, ¿sí? Porque los mensajes de resiliencia y todo esto lo vemos casi en todos los libros y en el mío también lo hay, o sea, el de levantarse, volver a emprender, pero más que eso me gusta como dejar esa sensación, esa inquietud de ese, porque en los libros no solo, como digo yo, hay una historia que yo no la leí en los libros, la viví yo en carne propia, Sí. Ujú, pero los demás libros son historias muy reales ujú, de ujú. gente común y de gente con muy inteligente, con mucho dinero, que yo cuentas en mi segundo libro que se llama Mi Perdición, Mi allí percepción. se cuentan las historias de ellos, ¿sí? Quien lea estas historias, Laura, podrá pensar si quiero seguir en esto o si de pronto se me presenta la oportunidad, ¿qué me puede suceder? Mm, ¿Hasta dónde puedo caer si algo de esto sucede? Y me preocupa mucho, Laura, o sea, y ese es un programa que tengo yo ahora con algunos jóvenes y algunas familias, porque debido a la ludopatía, o sea, no mía, sino de alguien que me afectó bastante económicamente, emocionalmente. Yo nunca había nunca había entrado a un casino, pero a raíz de esto yo empecé a investigar mucho, entrar a los casinos, a ver cómo funciona, a conocer la gente. Y gracias a Dios, debido a eso, escribí mi segundo libro con todas esas historias. Y tuve la oportunidad de rescatar de pronto a algunos muchachos, porque mm, desafortunadamente ahora con el internet a diario te llegan mensajes de abre esta, te damos $5 y empieza a jugar en el casino tal, ¿sí? mm, Porque a mí me llegan y yo lo hice. No mm, lo hice por juego, sino por experiencia, para saber qué tantos participan allí.
y la verdad que según estudios, los muchachos, un 77% de los muchachos entre los 14 y 17 años juegan. Y a veces esos $5 que les dan para que jueguen es una puerta que se abre a Ujú, una adicción bastante peligrosa, ujú, difícil de detectar al comienzo, pero ujú, que puede llevar a alguien a un estado de depresión horrible. ujú. Entonces ahora, Entonces, ujú, ¿no? no, te voy a preguntar, tú tienes este libro ahora y bueno, lo publicaste, lo sacaste, ¿vas a hacer algo con él? ¿Tienes algún, digamos, lo que decimos aquí, public speaking? ¿Vas a las universidades, a las escuelas a dar esta educación, ¿no? A los niños sobre lo que pueden pasar si se meten en algo así? Laura, ese es algo que tengo pendiente, sino que ahora como estoy estudiando me queda muy poco tiempo Sí, para esto, pero sí quiero enfocarme mucho en esto, en educación a porque los niños. los muchachos que he logrado de pronto sacar de eso, Ujú, ofreciéndoles solo una alternativa, ujú, por- porque hay muchachos que de pronto se gastan $500 en un celular y a veces no tienen ni con qué pagar su contrato, ujú. ¿sí? Sí. Entonces, ¿tienes internet? No, no tengo, no he pagado, no tengo con qué pagar. Entonces, ¿para Ujú. qué te compras un celular caro si no tienes? Y muchos muchachos en los casinos se juegan sus becas. Entonces, yo cogí varios muchachos, les hablé, les dije que en vez de jugarse en su dinero, ¿por qué no lo invertían? Una forma fácil de invertir. Sí, sí, Algunos muy escépticos no dijeron no, pero esos que dijeron no ahorita están, sí, sí, porque porque como, vieron la oportunidad de que con 500 o 200 o $300 pueden ganar $50 diarios que les sirven a ellos, les sirven a su familia, mientras en un casino lo único que tienen es perder. y como todo en la vida, uno al principio cuando está aprendiendo algo, te habrá pasado a ti, me imagino, me ha pasado a mí, que tú al principio tiendes a negarte, ¿no? Tú tiendes a decir, no, 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 yo eso no, yo no quiero hacer eso, yo no quiero ver eso, yo no quiero considerar eso. Y entonces con el tiempo, quizás la vida o una situación específica que te pasa, te das cuenta que, ¿qué tal si yo trato lo que aquella señora que ella me dijo, o lo que mi mamá me trató de aconsejar, o lo que yo no quise aprender en aquel momento? Y eso es parte también de la vida y del aprendizaje de la vida. Pero ahora, pasando de libro a libro, cuéntanos de tu último libro. A ver, ¿qué tienes en ese libro? ¿Cuál es, como dices tú, no es mensaje? ¿Cuál es la enseñanza o lo que quieres tú entregar La en sensación, la sensación en ese bueno, libro? la sensación que quiero dejar, ese libro que es El hombrecito de traje. Sí. Es un libro que hice a raíz de un personaje también de Casino, pero es un personaje al que le escudriñé mucho su vida, su niñez, Ujú, y entendí que era un niño roto, con una niñez robada, ¿sí? Donde en su casa se era un salón de juegos y él se volvió un hombre prepotente, y ganaba su dinero por encima de la miseria de los demás, ¿sí? ujú, Él siempre lleva un traje, un sombrero, pero eso se llama el hombrecito de traje porque más que el traje es como su caparazón tu con la caparazón. que él se defiende, ¿sí? Se cubre con eso. Es más simbólico. Ujú, Entonces, la vida lo va llevando por ciertas situaciones, eh, que no quiero hablar de ellas porque el libro no se ha publicado todavía, aunque creo que sale la es próxima el que se va a semana. lanzar, el que se va a lanzar Es pronto. el que se va a lanzar, sí, la Vale. próxima semana. Y entonces este libro, de pronto nos enseña a todos que hay veces que detrás de un traje bien planchado hay un ser destrozado, ¿sí? Y Wow. a veces nos cubrimos con una buena vestimenta, un buen perfume, Ujú, pero dentro de lo que hay adentro, o sea, es como enfrentarnos a un espejo sin ese disfraz. ujú. Vernos. Y eso trato de hacer con el hombrecito de traje. Ujú. Eso es,
una sensación bastante fuerte que va a crear ese libro, Sí, porque sí, sí, esto sí, está pasando todos los días, a todo, donde quiera que uno vaya, en cada ciudad que uno vaya, siempre se encuentra una persona así. E incluso me atrevo yo a decir que a veces partes en la vida, uno a veces se siente así también, ¿no? Déjame exactamente. vestirme, déjame ponerme esto, porque debo de lucir así, debo de hablar esto, debo de decir esto, de presentar esto, pero a la larga estás rota adentro, estás herida adentro, aunque no Ajá. sea la misma situación de tu personaje, ¿no? Sí, y que uno trata de cubrirlo con algo, Sí. pero a veces es mejor mirarse uno de frente tal cual para poderse despojar de todo eso. También quiero recalcar que a veces no le damos valor de pronto a los seres que vemos en la calle, mal vestidos, sí, porque huelen mal. Mm, Entonces allí también recalco esto, nadie sabe toda la tragedia que esa persona que a veces despreciamos puede arrastrar y en vez de darle la mano, lo alcanzamos, lo hundimos. sí, sí. O sea, nos falta eso, nos falta porque a veces pensamos que hueles mal, hazte a un lado. No, Ujú, ujú. O lo despreciamos los simplemente despreciamos, entonces no debe ser así. Debemos pensar que detrás de cada ser humano hay una historia bonita, eh, ujú. una historia que de un ser que fue alguna vez fue poderoso, pero la vida lo llevó a ese estado por X o Y motivo. Tú sabes que me acuerda algo que mi esposo siempre está diciendo, precisamente tiene que ver con eso. Siempre que vemos a alguna persona o incluso un viejito, siempre él dice, uy, pensar que él también fue joven, o pensar que esa persona quizás algún día tuvo una casa, o pensar, y él siempre está diciendo algo así, como viendo más allá de lo que se está viendo en el momento, ¿no? Y eso es verdad, tienes toda la razón, Sí, eso es mira muy... que yo tengo una historia bien simpática. Llevaba poco tiempo de vivir en este país y yo en ese entonces fumaba y me fui a una tienda cercana a comprar unos cigarros. De pronto una señora muy mal vestida, pues hablaba como si estuviera de pronto como alcoholizada. Entonces me dice, regálame uno. Le digo yo al señor, no, dale una cajetilla, porque yo sé lo que en ese momento era la necesidad de fumar. Y cada que iba a la tienda y todos a ella la trataban bastante mal. Y un día me puse a hablar con ella, a hablar con ella, y resulta que la señora fue cónsul en varios países representando este país en el que yo vivo. ¡Wow! Y la señora hablaba cuatro idiomas, te hablaba de libros, entonces hacíamos unas tertulias fascinantes con ella, pero para todo el resto del mundo era una loca, una porquería, era aquello, la odiaban, Sí, y sí. entonces yo aprendí mucho de ella. Wow, ese es un libro. Ese es un libro. ¿Qué esperas? Eso es un libro. Por lo menos el personaje de uno de los libros. Tiene que ser. Oh, wow. Y es verdad, pasa mucho, Sí, mucho eso. Pasa mucho sí, eso. a veces nos equivocamos con la gente y yo digo, siempre detrás de cada persona hay algo muy bueno, hay una historia que contar, como dice nuestra querida Muriel. Siempre hay una historia que contar. Y mira que a mí me pasó algo muy simpático cuando fui a escribir, cuando escribí mi primer libro, por una publicidad, pues me encontré con alguien y pagué el valor que tenía que pagar de esto. Mandé mi borrador y me lo devolvieron. Sí, está muy bien, pero como yo siempre he leído bastante, yo sabía que no estaba muy bien, de Mm, que faltaban muchas cosas. mm. Yo Y no decía, no te hay dijeron, falta muchas no se cosas. atrevieron a decírtelo. No, o sea, el costo era muy elevado para el servicio que estaban ofreciendo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sí, porque ellos te ofrecían y te ofrecían, pero al final cuando yo mandé mi borrador, si me lo devolvieron igual, yo dije no, no porque yo no soy editora, yo no soy escritora, tiene que haber cantidad de cosas que hay que corregir. Y ahí fue cuando encontré a Muriel. Sí, sí. Y bueno, y hablando de Muriel,
Vamos, hablando de Muriel, y antes de hablar de Somos Freelancers y el evento que tenemos, Ajá. dime un poquitito, quisiera que ya cerraras lo que es los libros con tu proceso. ¿Tienes algún proceso específico para las personas que están escuchando, que quieren escribir, o aquellos que escriben y no les funciona su estilo y quieren intentar otro estilo? ¿Cómo escribe Margarita? Bueno, la verdad, Laura, que yo mi proceso creo que lo inicié realmente con freelancer. Yo los inicié con ellos porque cuando vimos la primer taller de escritura catártica con ella, que nos dio todas las bases. Me acuerdo mucho de la mesa de las cuatro patas que habla Muriel, Sí. que nos las dio muy descritas cada una. Yo creo que ahí empezó un proceso bastante bueno para mí, para seguir escribiendo. Y sé que a raíz de eso he evolucionado mucho en mis libros. Ujú. Y Así entonces, que, ¿de eso vas a hablar en Argentina o cuál es que tienes planeado más o menos? Danos una idea del evento de Argentina. bueno, ¿Quién va a ser Margarita que va a presentar ahí? Vas a ir, ¿no? sí, sí, claro, yo voy a Ah, ir en Argentina, voy a hablar mucho, Laura, porque me preocupa mucho la ludopatía en los jóvenes, ¿sí? Entonces voy a hablar sobre este problema que se está presentando y bueno, yo no doy soluciones, pero puedo darles una alternativa, ujú, ¿sí? claro, sentimientos. No, 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 no sentimiento, la alternativa de poder que ellos puedan invertir el dinero que se gastan ahí, invertirlos en otra cosa En otra diferente, cosa. que es lo que yo realmente enseño. Yo enseño de pronto a las familias a programar sus gastos, Ujú, a, a organizarles sus finanzas ujú, ujú, y a enseñarles un poco cuando ya recogen un dinero, enseñarles a invertir. ¿Sí? ujú, Que se ganen, supongamos aquí en este país, el salario mínimo son $20 el día, 8 horas de trabajo, ¿sí? ujú, Pero si una persona se puede ganar eh, ve- eh, 50 o $30 en un día, o sea, se da por bien servida. ujú, ujú. ¿Cómo puedes balancear tú eso? Entonces, ese es mi trabajo. Exacto, ¿cómo puedes balancear tu trabajo, las finanzas y todo lo poquito que he escuchado de ti y lo que tú haces como profesional y con la escritura? ¿Cómo lo balanceas? Porque he visto que te gusta escribir más bien de otras cosas, pero el otro día decías que no te gusta mezclar las cosas. Explícalo un poquito más. No te entiendo la pregunta. Sí, o sea, No, eres financiera, trabajas en ajá, lo que son las finanzas, pero también eres autora, escritora, bestseller, ¿no? Entonces, ¿cómo ajá. mezclas lo que es las finanzas con la escritura? ¿Cómo Mira, balanceas eso? es que es muy difícil, o sea, cuando dices que no me gusta mezclar las cosas, es que no escribo sobre finanzas, no escribo sobre ello. Exacto. Ujú, Pero siendo economista, y si yo veo que alguien necesita de mi orientación profesional, de lo que poco que sé, si lo necesita, yo lo doy. Y eso no necesito escribirlo en mis libros, ¿sí? ujú. Sí, lo das como parte de ti, como que es... Parte, sí, esa es parte de mi trabajo como social, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? ujú. Es lo que tengo yo que regalarle a otros que lo necesitan, al menos un aprendizaje. ¿Tienes Sí, algún ejemplo específico? ¿Alguien que hayas ayudado de esa manera? Eh, ¿Algo específico? sí, claro. Yo tengo en este momento 7 jóvenes que traje porque como no creían mucho, los invité a mi casa, les mostré qué era lo que yo hacía, lo que se podía ganar y les enseñé. Luego les di mi correo para que por medio de Zoom o cualquier otra plataforma pudieran ver mi plataforma y yo poderles ir diciendo qué pueden ir haciendo. Compre aquí, compre allá, invierta aquí, invierta allá, ¿sí? Ujú. Y eso Entonces, te iba a decir, ¿eso tiene que ver con lo que haces en la universidad o lo que vas a la universidad ahora es para una clase que tú estás tomando? yo estoy tomando, sí. Ah, ok. ¿Quieres hablar de eso o Ahora, no? no, porque apenas inicié, así que es algo, Ujú. inicié a estudiar derecho, pero entonces es algo que apenas llevo unos meses, así que...
no es demasiado. Me encanta porque cuando yo te oigo hablar a ti, yo hablas de esto y hablas de lo otro y hablas de mil cosas al mismo tiempo y me parece que estoy en un espejo mirándome a mí, porque siento, y yo digo, Dios mío, pero cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos, que antes decía, usted va a hacer esto, a los 17 18 años te decían hasta que te mueras. Y hoy en día yo siento y veo con mis hijas que hacen esto, aquello, yo incluso tengo esta oportunidad de hacer esto, aquello, quizás no tenga una cosa que ver con la otra, aunque casi siempre todos se relacionan con la Ujú. edición y el periodismo y todo de alguna manera, pero qué lindo, ¿no? Qué lindo tener esa posibilidad. Y ahora tú dices que también derecho, wow, Sí, sí, es que uno tiene que hacer de todo. Yo cuando no tengo nada que hacer me meto a un curso de inteligencia artificial, eh, de tanto que hay que estudiar. Hay tanto que tantas cosas y que son necesarias en este momento. Sabes que eso de la mujer, por eso, mi tercer libro que se llama Confieso que he pecado, Ujú, claro, yo como mujer de pronto un poco salida como en lo que nos han encajado a las mujeres de ser siempre la de la casa, esto, entonces escribí ese libro también tomando muchos valores de la mujer y, y poniéndolo en un contexto de sumisión, yeah, ujú, porque nuestros tiempos no está para eso. Nuestros tiempos no está de sumisión. Yo a veces siento que nací como en una época muy equivocada, porque siempre fui muy rebelde, ujú. siempre fui en contra de muchas cosas que me exigían hacer como dama, como ponerme moñitos, sentarme Jugar con las siempre, muñecas, jugar con las muñecas, con las tacitas. sí. Siempre me negué a todo eso, porque Ujú, yo decía que una mujer no hay que educarla para que sirva en la casa. La ujú, mujer hay que educarla es para que sepa discernir, sepa criticar, sepa poder hablar, porque antes a los hombres no se les podía hablar porque usted es mujer, usted no tiene nada que hablar con un hombre. Yo decía, ¿pero por qué? ujú, ¿Cuál es el problema? ujú, ujú. Y bueno, afortunadamente eso me sirvió también mucho porque así mismo pude criar a mis hijos. Tengo dos hijos. Ujú. Pero y Uno en- antes de que hables de tus hijos, te iba a decir, no, no es solamente que uno quizás haya nacido en una época equivocada, porque con mi abuela, que nació a principios de 1900, decían lo mismo, no, es una época equivocada. Quizás estamos en la vida aprendiendo y quizás en esta época que todo va más rápido, aprendiendo quizás cosas que en aquel pasado las mujeres no podían aprender o no se atrevían a aprender, pero ahí estaba como hoy en día somos más frescas, más atrevidas, más lanzadas. Sabemos que yo quiero aprender eso y lo voy a aprender. Sabemos que tenemos 10 minutitos, estamos perfecta. no, Eh, ok. entonces, bueno, pero bueno, entonces a tus hijos me ibas a decir, igual que yo con mis hijas también les enseñé, dale para adelante, haz lo que tú quieras como tú quieras, bien, siempre y cuando exista dentro de ti el amor y el respeto hacia ti y a los demás. ¿Y tú con tus hijos? Ah, no, sí, exactamente. Yo a mis hijos les enseñé muchos valores y cuando cada uno a los 18 años, yo como que los preparé para que a los 18 años que salieran de su colegio, emigraran a otro lado, ¿sí? Les dije, no llevan dinero, pero llevan un morral lleno de valores, de conocimientos Ujú, con los que ustedes se tienen que defender. ujú. Así es. Y así fue, Ujú. porque nada se gana uno con llenar a los hijos de regalos, de cosas finas, de tonterías que al final Todo no lo les que quieren, sirven. todo lo que se Sí, antojan. Ujú, pero yo sí quise todo invertirlos en su educación. Son unos chicos con unos valores muy altos que me encantan. ujú. Aman a los animales, respetan el ser humano como tal. ¿Dónde están Así, ellos? bueno, mi hijo vive en Alemania Oh, y él es abogado también. Mi hija está estudiando en Colombia, está terminando ingeniería ambiental. oh, qué lindo, igual que un sobrino Ujú. mío también. Sí, 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 es- sí. qué bien, sí, ella anda, le encanta esa carrera. Sí, qué bonito, qué bonito. Sí.
Bueno, nada, antes de terminar, porque ya se nos está yendo el tiempo, que quiero que me digas cualquier cosita que no te haya preguntado, cualquier cosa que quieras expresarle a la gente, al público, y qué podemos esperar de Margarita de aquí en adelante. Bueno, de Margarita, ¿qué se puede decir? Fuera de ser una persona, un ser común y corriente, con muchas ganas siempre de estar muy activa, que nunca mira la edad, sino que siempre quiere permanecer joven en su conocimiento Ujú. y seguir escribiendo, seguir escribiendo sobre cosas que toquen la sociedad, a cualquier parte de la sociedad que la toque, pero que la toque de una forma, como lo digo yo, de sensación. Me gusta eso. Ese ya es tu marca ya Sí, especial, la sensación que vas a sí, sentir leyendo algo de Margarita. sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Gracias. Yo sé que el tiempo es contado y es muy importante para todos. Qué gusto verme contigo de esta manera, de una manera diferente, más que el texto o más que por WhatsApp. Y si Dios quiere, nos vemos pronto en Argentina, en Claro que libros no, con Muriel y de Somos Freelancers. claro que sí, Laura. A ti muchas gracias por la invitación a tu programa. Fue fascinante. La esperaba más rígida, pero no, Te lo dije. bastante, bastante suelta y bueno, tú eres la profesional en por eso eres periodista. Las dos, todo el mundo es profesional en la vida. Todo viene del corazón. De ahí sale el Mm, profesionalismo y todo lo que quieras. Te quiero. Un besito. igualmente, bye. Chao, bye. Chao.